vuelvo a decirles, tal vez se van a escandalizar, pero si yo me muero en este instante, yo voy directamente al cielo. Amén. Le damos la bienvenida al, ¿cómo que le damos a usted? Eddie. Al hermano Eddie, un fuerte aplauso, que se escuche ese aplauso. Eso. Es nuestro hermano, y nos sentimos gozosos. A ver, hermano, usted vio cómo hablé con el hermano. ¿Le gustaría hablar así, hacer una pregunta y entablar un diálogo? ¿O le gustaría preguntarme y responder, y yo pregunto y usted me responde? Así como le gustaría. Yo quiero exponer mi pensamiento, que es el pensamiento bíblico. No lo quiero extender mucho, no quiero cansarlo, solo quiero hacerlo de la manera más resumida. Bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo con la postura de aunque se insista con la Biblia una y otra vez. Okay. Aunque se insista con la Biblia una y otra vez de que es bíblico el perdonar pecados. O sea, hay cosas en las que nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo, pero no quiero redundar en eso. No me interesa redundar en eso. Me interesa redundar en un tema más importante, que es el tema de la salvación. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y quiero que me la contesten honestamente. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Para eso estamos aquí, para aprender cómo llegar al cielo. No cómo ser más católico o más evangélico o más atalaya, no, eso no nos interesa a nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo tengo un trasfondo católico, al igual que ustedes en ese momento. Una de mis preocupaciones más grandes desde niño fue la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo venía y me confesaba, y yo era monaguillo, y yo predicaba en el movimiento carismático. O sea, yo hacía todas las mismas cosas que ustedes hacen, y tal vez un poquito más allá. Pero siempre estaba en mi mente la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y no encontraba respuesta. Pregunté muchas veces y no me dieron la respuesta. Siempre me decían lo mismo, confiésese. Y me confesaba y sentía que no era. Le tenía pánico a la muerte, le tenía horror a la muerte, le tenía temor a la muerte. Bueno, entonces había que buscar la solución. ¿Cuál era la solución? La solución es buscar cuál era el camino para ir al cielo. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tema número 1, punto número 1, justificados pues por la fe. No dice que hay que hacer nada más, solo dice justificados pues por la fe. Número 2, le voy a poner un ejemplo claro de lo que es la salvación por fe. ¿Recuerdan la historia o no la historia? El capítulo donde Jesucristo muere en la cruz del Calvario y hay dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno le ofende, el otro se siente compungido y se siente pecador y se siente arrepentido. ¿Y qué le dijo al Señor Jesucristo? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La respuesta del Señor fue, tienes que bajarte ahí e irte a confesar, o tienes que bajarte de ahí e ir a una peregrinación, tienes que bajarte de ahí e ir a predicar. No, hoy mismo estarás conmigo al paraíso. ¿Qué hizo ese ladrón para ir al cielo? ¿Qué obra hizo? Nada. No hizo absolutamente nada. Escuchó al Señor y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No podía hacer nada. Y punto número 3, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento que yo le pongo a Cristo cualquier cosa, dar ofrendas, dar diezmos, caminar,
limpiar las bancas, predicar. En el momento en que yo pongo una obra para ganarme la salvación, dejó de ser por fe, dejó de ser por gracia. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. El hermano lo dijo hace un rato. Nosotros, por nuestra condición humana pecadora, nacimos herederos del infierno. Y yo quiero que ustedes, o compartir con ustedes, dos palabras que para mí fueron muy significativas. Número uno, gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos por nuestra condición pecaminosa, eso es gracia. Y misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros delante de Dios? Y la Biblia dice que nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No merecemos nada. Por eso es que la gracia de Dios nos regala la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Una sola vez. Una sola vez nada más. Tenemos que creer, arrepentirnos y venir delante de Jesucristo y confesarle a Él nuestros pecados. Y luego, ya para terminar, la palabra misericordia nos habla de eso, de que aún nosotros, mereciendo el infierno y mereciendo la condenación eterna, Cristo tiene misericordia de nosotros y nos regala la salvación. Gracia, misericordia. Y después de ahí, hermanos, no se pongan ustedes a tratar de ponerle peros al Evangelio. El Evangelio no tiene peros, la salvación es un regalo de Dios. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Y la Biblia es muy clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. En el momento en que yo vengo y le digo a Él, quiero confesarte mis pecados, es una obra. Estoy poniendo la fe en el perdón de pecados de Él. Es una obra, ya dejó de ser por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, con el respeto que usted merece, como usted no está de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo con usted. pero ¿sabe qué? Le voy a dar la explicación por qué no estoy de acuerdo. En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. En primer lugar, usted habla de la salvación, algo dijo, el plan de salvación, algo, que tenía que hablar del plan de salvación. En el plan de salvación que Jesucristo nos trae, está escrito en la Biblia cuál es el plan que Él tiene para salvar al mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en el plan de salvación, búsqueme, usted mismo, pastor, usted mismo, porque ahora me va a hacer el favor de leer usted. San Juan capítulo 6, versículo 51. Plan de salvación de Dios. Y es un plan de Él, no lo inventé yo. San Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dios tiene un plan, salvar al hombre, justificarlo gratuitamente para que tenga vida eterna. El plan es, yo lo quiero alimentar, tanto amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo. Y dice, yo soy el pan bajado del cielo, para que el que coma de este pan vivo bajado del cielo, vivirá para... Es un plan de salvación que Él trae. Y a Él le pareció bien que ese pan fuera lo que sigue. Dale. 51 dice, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez. Permítame. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y al que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida, la cual yo daré por la vida. Lo leyó mal. Y el pan que yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. El plan de Dios, la vida del mundo, la salvación. Y da un pan para la salvación que es su carne.
Y los judíos se escandalizaron. Escuche. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se escandalizaron ante el escándalo de los judíos que le prometió Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, No estoy jugando, no es una broma. si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El plan de Dios es que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre. Y si ustedes no la comen, se salieron del plan de Dios. No quieren tener vida eterna. Pero si la comen, ponga cuidado. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el plan de salvación. Dios quiere resucitarnos, Dios quiere salvarnos, y lo hace de una manera tan sencilla, tan clara. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Se niegan a creer. Y ahora, escuchen lo que viene, a ver si era un mero símbolo, como muchos de ellos dicen. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, Otra vez, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, perdón, pastor, por última vez. y mi sangre, No, por última vez. porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no hay permiso para que ningún pastor de ninguna secta diga que es un símbolo. Aquí dice, es verdadera comida, es verdadera bebida. Si hubiese sido un símbolo, le dice a los judíos, no se escandalicen, era un símbolo. Pero observen cómo los discípulos del Señor en el versículo 60, que el pastor va a leer en el 60, cómo los discípulos se quedan como dándole la cabeza a ver qué pasa, qué sucede en ellos. Ponga cuidado. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No quisieron creerle a la palabra y dijeron, dura es esta palabra. Mejor yo me voy, como dijo el hermano, me voy cada quien por su lado, pues yo no le voy a creer. Dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharlo? Solamente los tontos de los católicos. ¿Quién podrá escucharlo? Dicen los discípulos. Y el versículo 66, pastor. Perdón, usted habló y yo lo dejé. Versículo 66. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se fueron atrás, no aceptaron el plan de salvación y ya no quisieron estar con él. Y ahora viene la segunda, dale. ¿Cuál? ¿67? ¿Dónde va, sí? Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12, ya a los apóstoles, la iglesia de él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿También se quieren ir y no quieren creer en el plan de salvación? Le respondió Simón Pedro, El representante de la iglesia. Señor, ¿a quién iremos? Aquí, despacio, escuche lo que viene despacio. Pongan cuidado lo que es tener fe, distinto a lo que él dice. Miren lo que es tener fe. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido. Ahí está la fe, otra vez. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. La fe no es como él dice. La fe es, yo no me voy porque tú tienes palabra de vida eterna. No basta con que diga Señor, Señor. Hay que creer que Él tiene palabra de vida eterna. La fe viene de la palabra, lo dice Romanos 10, 17. La fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra y ahí viene la fe. No me venga a decir que la fe viene de otro lugar, que yo creo que soy salvo, aleluya y gloria al Señor, ya estoy salvo. No, Pedro dice, yo no me voy. ¿Se quieren ir? No. Porque tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. La fe viene de la palabra y creemos que tú eres el Santo de Dios que no nos miente. Entonces cuando Él dice que cree en el Señor, ¿qué clase de fe? Ahora Él está confundido. Él está confundido, pastor. Y le voy a, míreme a los ojos para darte un consejo. Quien escribió la carta a los Gálatas, que habla de la ley, quien escribió la carta a los romanos, Pablo,
que habla de la ley. Quien escribió la carta a los Efesios, Pablo. que habla de la ley. Quien escribió la carta a los Corintios, Sí, Pablo. que habla de la ley. Y que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Lo escribió San Pablo. ¿Y sabe quién era San Pablo? San Pablo era, según dice Hechos 22:1 en adelante, un judío, un fariseo criado a los pies de Gamaliel, el maestro más excelente y conocido en aquel tiempo. Y ojo, cuando San Pablo dice que no somos justificados por las obras, no se refiere a las obras que él dice, confesarse, ir a la Eucaristía. No, se refiere a las obras de la ley de los judíos, de la cual San Pablo siempre había jurado que ahí estaba la salvación. Y lo dice, si usted me dice que no, se lo compruebo con la Biblia que es sí, y ya será la palabra suya con la de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 4, para que no crea que es basura lo que yo estoy diciendo, es palabra del Señor y se lo compruebo con la Biblia, porque aquí se trata de que salga la verdad. Aquí no se trata de otra cosa, se trata de la verdad. San Pablo viene a decir que no está hablando de las obras que él dice, de confesarse, de ir a la Eucaristía. No, San Pablo está hablando de lo que él como judío creía, de lo que él como judío predicaba y le predicaba a los judíos. Las obras de la ley, que no fuimos justificados por las obras de la ley, fuimos justificados por la fe. Y lo voy a comprobar con dos citas. Primero, Filipenses 3. Pastor, que usted me va a leer desde el versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, Judío, del linaje de Israel, judío, de la tribu de Benjamín, judío, hebreo de hebreos, judío. en cuanto a la ley, fariseo, En cuanto a la ley, fariseo. en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Perseguía a la iglesia, siga. en cuanto a la justicia que es en la ley, En cuanto a la justicia que es según la ley para los judíos, irreprensible. irreprensible. Perdón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, Eso era para mí ganancia. las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. La he estimado como pérdida. Todo eso lo tiró a la basura como pérdida por amor a Cristo, por obedecerle a Cristo. Siga. Dice, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Por el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Siga. mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Todo lo tengo por basura. Está hablando de las obras de la ley. Siga. y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. No por la ley, por la obra de la ley, no, por la fe en Cristo. ¿Sí? La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe, por la fe. Ahora, miren dónde están las dos juntas. Gálatas 3:1. Las dos, la fe y la ley. Las obras de la ley. Y Pablo se lo va a decir a los Gálatas. Y escuche, y se lo dice duro, fuerte. Pablo, maestro de la ley, le habla rechazando esa obra de la ley que él prometió, que ahí estaba la justicia, pero que camino a Damasco se dio cuenta que ahí no estaba la justicia, que la justicia estaba en creer a Cristo, obedecer lo que Cristo había mandado. Escúchelo. ¿Qué versículo? Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, Oh Gálatas insensatos. ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién lo fascinó para no obedecer? ¿Ve que hay que obedecer? Hay que obedecer. No es solamente decir yo creo en Cristo. Obedecer a la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hago lo que yo les mando? Obedecer. Hay que obedecer. No dice, sin obedecer yo me puedo salvar. No, hay que obedecer a la verdad. Siga. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Solamente esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley ¿Recibiste el Espíritu, pastor? Dígamelo otra vez.
por las obras de la ley, por las obras, esas son las obras que nos salvan, por las obras de la ley, que él está confundido, hablando que esas obras es confesarse, que esas obras es la Eucaristía, o que esas obras, no lo ha dicho, pero otros lo han dicho, las obras de caridad, que nadie será salvo por eso. No confundan las obras de caridad con las obras de la ley, no confundan las obras donde usted cree y obra, o de las obras de la ley que decía los 10 mandamientos: el que los cumpla será salvo y el que no será maldito, y nadie podía salvarse. Entonces dice Pablo: recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley, que él entiende que es confesarse, porque no conoce la mentalidad de Pablo, que era judío, criado a los pies de Gamaliel, que está predicándole a los judíos: ya basta de ser judíos, hay que creerle a Cristo. Eso que yo tenía tan importante lo considero basura. Vénganse conmigo. Ahora no los va a salvar las obras de la ley, los va a salvar Cristo. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley, ustedes recibieron el Espíritu Santo por creer en Cristo Jesús, por obedecer a la verdad. Y él me viene a hablar a mí, a ver si sería que se confesó. ¿Con quién se confesó? El ladrón. Jesús le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Nada más ni nada menos que con el mismo Jesucristo. Cuando arrepentido le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo lo va a mandar a confesar, pastor, si está clavado con las manos y clavado de los pies? Y cuando lo tiene a él mismo ahí, que le puede dar el perdón, y le dio el perdón. ¿Y por qué al otro no se lo dio? ¿Acaso tenía más amor por este que por aquel? Sino que este reconoció su pecado y acudió a él, y aquel no reconoció su pecado y no quiso acudir a Cristo. Ahí está, que cuando usted y yo creemos tenemos que acudir a él, y cuando acudimos a él, Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y cuando Tomás no quiso creerle a los que Jesús envió, le digo: ven acá, Tomás, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, aprende a creer, porque para eso los mandé yo a ellos, para eso los he mandado. Entonces, que él me diga a mí que basta con solamente creer y que no hay que confesarse, o si me lo comprobara con la Biblia, estaría bien, pero él mismo me lo va a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, donde habla que verdaderamente Jesucristo es el que nos viene a justificar, que su sangre derramada en la cruz nos viene a limpiar, nos viene a purificar. ¿Pero de qué manera? Vamos a escucharlo. ¿Capítulo qué? 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así como lo oímos, lo anunciamos. Siga. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Paren la oreja. ¿Cómo? Primero, sabemos que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, pero vamos a ver cómo. ¿Qué tengo que hacer yo para que esa sangre me limpie de esos pecados, para que esa salvación llegue a mí? El plan que Dios tiene. Escuche. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tengo que aceptar para yo recibir el perdón de Dios con su sangre es reconocer que tengo pecados. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, si confesamos nuestros pecados, otra vez, pastor. No, pastor, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, pastor, por tercera vez. ¿A quién? Perdón, pastor. Perdón, pastor. Perdón, léalo. Yo se lo leo, pero léalo. Yo le digo a quién.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el justo para perdonar los pecados. Él es el que nos va a perdonar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar los pecados. El cura, si usted era católico, usted es testigo que el cura nunca le dijo, y yo con el poder mío de yo te perdono los pecados. ¿Sabe qué decía el cura? Dios Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y allá en Juan 20:21, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este pecador por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás se lo dio con él, pero nunca se confesó como debería ser. ¿Y con quién dice la Biblia que hay que confesar los pecados? Pastor, Levítico capítulo 5, versículo 5, Antiguo Testamento, y después le doy el Nuevo. Levítico 5:5. ¿Con quién tiene que confesar los pecados? Vamos a ver con quién. Levítico 5:5. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que dice la Biblia. Pero usted está ahí torciendo la escritura. Porque si la estoy torciendo, mire pastor, si la estoy torciendo, el mundo entero se da cuenta. Y si la estoy torciendo, pastor, si la estoy torciendo, si la estoy torciendo, usted me va a mostrar con la Biblia, no con palabras suyas de usted. Volvamos a ese sí, texto. Ya le voy a dar el texto, ya le voy a dar a usted la oportunidad. Si yo lo estoy torciendo, aproveche la oportunidad, pastor, de que salga a la luz. Y demuestre que yo torcí las escrituras, pero no me lo diga con palabras, me lo demuestra con la Biblia, porque yo le estoy mostrando con la Biblia. Usted se le respeta que usted me diga que yo torzo las escrituras, se le respeta, pero hasta que usted no me lo compruebe con la Biblia, pastor, no le creo. Y le voy a dar el micrófono y le voy a dar el tiempo que usted quiera, pero me lo va a comprobar con Biblia, pastor. Va, Levítico 5:5, dale. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y el sacerdote, de parte de Dios, hará expiación por el sacerdote. Levítico, pastor, Levítico 5:17, por favor. Levítico 5:17. Entonces usted verá, una cosa es lo que dice la Biblia. Levítico 5:17. Dice, finalmente, si una persona pecare o si hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Y será perdonado. Eso es Biblia. Así me gusta que usted me hable, pastor, así como yo le estoy hablando, porque usted es bíblico. No me gusta que me hable sin Biblia, pastor. Me gusta que me demuestre así. El gato es blanco porque tengo los pelos en la mano. Y no me diga el gato es blanco porque a mí me dijeron que era blanco. Muéstreme los pelos, muéstreme con la Biblia, porque así es que nos gustan nosotros, que nos muestre con la Biblia. Y le voy a mostrar en el Nuevo Testamento quiénes son, con quién se confesaban en el Nuevo Testamento. Si era con Dios, con un palo. Marcos capítulo 1, versículo 4. Se confesaban con hombres. Con hombres. Marcos capítulo 1, versículo 4, por favor, pastor. Marcos 1, 4. El plan de Dios de salvar a la humanidad, de perdonar los pecados. ¿Cómo? Marcos 1, 4. Usted pregunta, ¿ante quién? Aquí está la respuesta. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados, siga. Y salían a él toda la provincia. A Juan, a él significa a Juan. Y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan no era Dios.
Juan no era un palo. Y dice la Biblia, y es palabra de Dios, que la gente se confesaba con él. Pero también dice la Biblia, ¿quiénes eran los que se confesaban? ¿Quiénes? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. ¿Quiénes eran los que se confesaban? Pastor, por favor, léalo. Hechos 19, 18. Para que ustedes se den cuenta que eso todavía sigue existiendo, porque los hechos de los apóstoles es lo que hicieron los apóstoles y lo que ustedes y yo debemos hacer. ¿Quiénes se confesaban y quiénes no se confiesan? Vamos a ver. Y muchos de los que habían creído venían. Los que habían creído. Repítalo, pastor, por favor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas. Muy bien. Los que habían creído vinieron a confesar sus pecados. Los que no creyeron no se confiesan. Y ahí están ustedes. Y hoy Dios lo ha mandado para que un cura le demuestre que usted no está creyendo. Y que no está creyendo en la palabra de Dios y se está justificando, sacándole el cuerpo. Ahora, pastor, yo le voy a dar el micrófono, las cámaras quedan abiertas, va a comprobar con la Biblia, donde la Biblia dice, no se confiese con un hombre, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Si no me lo comprueba con Biblia, pastor, mis respetos, pero no es palabra de Dios. Aproveche para que me quite la máscara delante de la gente y demuestre que yo soy un mentiroso. Vayamos a 1 Juan 5, ¿verdad? Fue el texto que usted me dio. 1 Juan capítulo 5. Dice ahí, capítulo 5, o era del 1 al 5. San Juan que era 5, ¿verdad? Sí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí no hay ninguna duda. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es Él. Perdone. Ahí dice, hay que confesarlo con Él o Él nos perdona los pecados. ¿Qué es lo que dice? Dice, si confesamos los pecados, Él, estamos confesándolos a Él. Ahí dice, a Él, pastor. No. A ver, perdón, el contexto. A ver, aquí, agarren la Biblia, quien quiera que sea. Ahí dice, ¿Él nos perdona o hay que confesarnos con Él? Pastor, que eso es lo que yo estoy confundido. La pregunta es, si yo le confieso los pecados a Cristo, ¿aquí usted cree que Él está aquí o no está aquí? Según dice San Juan capítulo 20 versículo 21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Él perdona por medio de sus ministros. Y dice Pablo, el pastor otro lo leyó, 2 Corintios 5, 20, somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si Dios mismo les hablara. Y les rogamos, déjense reconciliar con Dios. De modo que no estoy mostrando otra cosa. Usted me demuestra que ahí dice que tengo que confesarme con Cristo. Ahí dice, Él me perdona, pero no es con Él que me voy a confesar. Para eso dejó, y le he mostrado capítulos y versículos, que dejó hombre para confesar los pecados. Usted me demuestra con la Biblia que los hombres no tienen poder y que no hay que confesar con ellos. No, definitivamente en todos los textos que hemos leído, el contexto me habla que está hablando de Cristo, de que es a Cristo a quien yo tengo que confesarle los pecados. Ahora, yo no los voy a sacar de ahí, definitivamente, no los voy a sacar de ahí, pero a mí el texto aquí me habla claramente que si confesamos nuestros pecados, Él, no ningún sacerdote, no ningún hombre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, nada más. Él fue el que murió, permítame. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre. Él es el único que perdona pecados, nadie más. Él perdona, pero perdona por medio de sus instrumentos, a quienes yo los envío.
A quienes perdonen quedarán perdonados. Él perdona. Pablo decía, léame el versículo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Es querer de Dios y así lo quiso Él. Una cosa es decir que Dios perdona los pecados y otra cosa es que me diga que la Biblia dice que no tengo que confesarme con un hombre. Es que no lo está diciendo. No lo está diciendo la Biblia, por eso ese invento de ustedes. La Biblia está diciendo confesar pecados. La Biblia dice, no está diciendo a un hombre. Sí, dice, Levítico 5:5 dice a un hombre. Usted lo está corriendo, usted lo está torciendo. No lo estoy torciendo, lo lee de nuevo, léalo para ver si lo estoy estirando. Léalo de nuevo. Levítico 5:5. ¿Lo está tirando? 2 Corintios 5:18. Antes quiero leer el texto que él dijo, 2 Corintios 5:18. Dice aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay duda. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora permítame para terminar la idea. Permítame para terminar la idea. Un versículo antes, 2 Corintios 5:17 dice, oigan lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, no en la religión católica, no en la evangélica, no en la bautista, no en ninguna religión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Y ya voy en el versículo 18. Y el versículo 18 ratifica lo que dice ese versículo, el versículo que usted me está dando. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios, la gracia proviene de Dios. Aún más, el escoger a la persona que se va a salvar proviene de Dios. ¿Quién escogió a Judas? Jesús. ¿Quién escogió a Judas? Jesús lo escogió. Dios lo escogió para que se condenara. Para eso lo escogió Dios. Y suena raro, y suena extraño, y suena duro. Pero Dios escoge a quien se salva y Dios escoge a quien se condena. A Él lo escogió para condenación. A usted, a mí me escogió para salvación. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil de entender. Esto se va a ir muy largo, pero yo lo que quiero volver es al tema de la confesión. Escúchenme bien, yo quiero volver al tema de la confesión. Este versículo 17 me ratifica a mí que la salvación proviene de Dios, que yo no tengo que confesarle los pecados a ningún hombre, porque ningún hombre murió en la cruz del Calvario, solamente Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y termino con esto. ¿Saben ustedes por qué Jesús nació de una virgen? ¿Saben por qué? Porque la persona que tenía que venir a reconciliar al mundo con Dios no podía tener lo que nosotros le llamamos el pecado original. Entonces, él tenía que nacer de una mujer pura, de una mujer limpia, de una mujer escogida, de una mujer diferente, para que pudiese ese hombre, sin tener la simiente del pecado, reconciliar al mundo con Dios. Pero ese hombre también, porque nosotros habíamos pecado contra Dios, y solamente una persona del mismo nivel, de la misma jerarquía, de la misma santidad de Dios, podía reconciliar al mundo con Dios. Por eso Jesucristo tenía que ser 100% hombre, ¿correcto? Y 100% Dios. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Él fue el único que podía morir en la cruz del Calvario y reconciliar al mundo con Dios y reconciliarnos a nosotros. Después de ahí, solamente Él perdona pecados y nadie. Y aquí podemos pasar toda la noche discutiendo eso. Pero bíblicamente todos los textos que él me dijo que leyera están hablando, en el contexto está hablando de Jesús, confesar pecados, confesarle a él, no a ningún hombre. No me cierre la Biblia en la misma cita. Solamente le voy a pedir que pongan la lupa. Y los que están detrás de la cámara también. Aquí alguien está diciendo mentiras. O él o yo.
Pongan la lupa y ustedes van a descubrir quién está diciendo mentira. Versículo 18, pastor, de 2 de Corintios 5. Y todo proviene de Dios. ¿Qué es todo? Y todo lo que usted quiera imaginarse, proviene de Dios. Ahora, Eso se sabe. eso se sabe, pero ese no es el... Pero aquí estamos voy a hablar hablando yo. de la salvación. Sí, voy a hablar yo. Es la salvación. ¿Cómo viene la salvación? La salvación viene de Dios. Dale, siga. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él perdona, Cristo perdona. Dios nos reconcilia por Cristo. Ahí estamos de acuerdo. Pero por Cristo. Por Cristo. Cristo es el que nos perdona. El cura no nos perdona. Es Cristo quien nos perdona. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió por Cristo. Cristo nos perdona. Él murió en la cruz por nosotros. La lupa. Listo, la lupa. Y la cámara. Listo. Pastor, lo que viene. Listo, la cámara, lo que viene. A ver si no dejó los hombres para ese trabajo. Dale, pastor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Tácata! ¡Niéguelo! ¡Niéguelo! Yo quiero que lo niegue a la palabra del Señor. Cristo nos perdona, pero a nosotros nos dejó el ministerio de la ministerio. ¿Sabe qué es ministerio? El trabajo, el ejercicio que tengo que hacer, un ministerio, ya me entendieron, ¿verdad? Bueno, un ministerio que tengo que hacer, el de reconciliar al mundo. Ya que Cristo nos salvó, vamos a reconciliar al mundo. Nos dejó a nosotros, a ellos no. Ellos no tienen ese ministerio. A nosotros nos dejó ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Y si somos, Dios nos reconcilió y me dejó la reconciliación, versículo 20, pastor, el 20. Ahorita le paso para que usted lo hable. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Él dice que Cristo no tiene embajadores en su nombre, que es directamente Él, pero que nadie va a confesar los pecados porque es Cristo. Cristo no tiene embajadores, tiene que ser con Él. Pablo dice todo lo contrario. Somos embajadores de Cristo. Y si usted no sabe qué es embajador, es el que hace las veces de, que representa a. Y entonces es un embajador. Busque qué es un embajador. Y va a representar a alguien, va a actuar en nombre de alguien. Y por eso Pablo asume, primero dice soy embajador, antes de asumir el cargo de embajador. Después que asume el cargo dice, en nombre de Cristo les ruego. Porque él es embajador, porque representa a Cristo, y es como si Dios mismo le hablara por su boca, y ustedes lo van a escuchar para que no crean que es mentira, de la Biblia de él. Otra vez el 20 y sigue. ¿Cuál versículo? El 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Él no dejó el ministerio de la reconciliación, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dejarse reconciliar, porque creen en Cristo, creen en esa salvación que viene de Dios, que no viene del Papa, que no viene de los obispos. A nosotros nos encargó ese ministerio y somos embajadores, y es como si Dios mismo lo hablara. Entonces descubran ustedes que Él no quiere aceptar la salvación de Cristo. Cristo nos ha salvado y nos ha mandado sus ministros, sus embajadores, a perdonar los pecados, a reconciliarlo. Pero Él dice que no, que hay que confesarlo, quién sabe con quién, pero que Cristo tiene poder de perdonar pecados. Sí, nosotros también lo gritamos y lo decimos. No es el cura quien te perdona, es Cristo quien te perdona. El cura simplemente es un embajador que está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Es palabra de Dios. Bien, se le respeta que no lo acepte. Bueno, me voy a despedir ya, muchas gracias. Todos son muy ricos, como dicen en mi país. La idea es esta. Este ministerio de la reconciliación que él está hablando no es una atribución solo de él. Es una atribución de todo aquel que tenga la palabra de Dios en su mano. Todos tienen el derecho de ir a predicar la palabra de Dios. Es una obligación. Jesucristo dijo,
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo dijo en general, no solo a los apóstoles, a todos. Ahora, el ministerio de la reconciliación no es confesar pecados. El ministerio de la reconciliación es decirle a una persona, mire, usted está en pecado al igual que yo estoy en pecado, pero yo le entregué mi vida a Cristo, Él perdonó mis pecados. Y ahora, escuchen bien, vuelvo a decirles, tal vez se van a escandalizar, pero si yo me muero en este instante, yo voy directamente al cielo. Amén. Y les voy a decir otra cosa. No, ríanse, no, tienen derecho. Ustedes no van a entender eso, no lo pueden entender. Pero les voy a decir una cosa, no por mis obras, no porque yo no peco, porque soy más pecador que ustedes. Yo voy a ir al cielo porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él perdonó todos mis pecados, porque Él lavó mis pecados con su sangre preciosa. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Escuchen bien, una vez que una persona se muere, no importa todas las cosas que le quieran hacer, si murió con Cristo va al cielo, si murió sin Cristo va al cielo, al infierno. Y si a esa persona le pueden hacer 50,000 rosarios, novenarios, trisagios, misas, si murió sin Cristo en el corazón, va para el infierno. Es Cristo quien lleva al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por la oportunidad. Bien, Dios los bendiga. Espere para despedirme. Yo quiero antes de que usted se vaya, yo quiero agradecerle, hermano, de verdad, de todo corazón. Me siento muy complacido con ustedes, sobre todo con el respeto, con el amor, con la altura, con el cariño, con la amabilidad. Bueno, no tengo palabras para decirlo. Estoy muy agradecido, de verdad, que me siento feliz y contento. Y a ustedes, sí, a ustedes también les felicito, porque a pesar de que por ahí uno que otro no quiso obedecer, la mayoría obedeció. Y esto es bonito, porque esto es de altura. Esto le grita al mundo que es mentira que los cristianos nos odiamos. Los cristianos nos amamos. Y esto le grita al mundo que es mentira que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. No, le gusta... Que los pastores pelean con los... Oh, sí. No, eso no es verdad. Es que hablamos, es que compartimos, es que somos capaces de decirnos las cosas así y decírnoslas y después darnos un abrazo. ¿Cuál es el problema? Porque somos hermanos. Esto es lo que el Señor nos manda. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ciertamente hay personas que me dicen que yo lo que hago es pelear. Tienen permiso de insultarme y decirle todo lo que sea. Cuando se mueran se encuentran con Dios. Pero yo lo hago con amor. Y lo hago por amor porque estos hermanos, tristemente y sin darse cuenta, están equivocados y necesitan a alguien que les predique. Y por eso el Señor me ha mandado a predicarles, para que conozcan la verdad. Si no la aceptan, eso es problema de ellos. Pero ya a sus oídos llegó. Ya alguien les predicó. Ya alguien les comprobó con la Biblia. Y les queda la oportunidad de revisarlo en el video, para que se den cuenta. Y puedan analizarlo. Y se den cuenta que el que cierra el corazón no es correcto.